Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel y hoy, junto a mi grupo, voy a hablarles acerca de la historia de la química orgánica. Pero antes, tenemos que saber qué es la química orgánica. Bueno, pues la química orgánica no es más que la rama de la química que estudia las moléculas en las que su mayoría contienen carbono y forman enlaces covalentes, estos compuestos conocidos como compuestos orgánicos. Ya sabiendo lo que es la química orgánica, pasemos a hablar de su historia. En 1675 se creía en lo que era la alquimia, una doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo. En esos tiempos, un científico, Nicolas Flamel, el cual creía totalmente en la química, una ciencia que para esos momentos era nueva, apenas salía a la luz, rechazó y expuso muchos de los trucos de la alquimia y definió la química como el arte que demuestra cómo separar las diferentes sustancias que se encuentran en un compuesto. Flamel clasificó los elementos químicos según su origen, en minerales, vegetales y animales. En 1784, Antoine Lavoisier, considerado como el padre de la química moderna, demuestra que todos los productos vegetales y animales están formados por carbono e hidrógeno, y en menor proporción nitrógeno, oxígeno y azufre. Lavoisier, junto con otros científicos, presentaron una nueva nomenclatura en el 1787, debido a que para el momento no había un sistema de nomenclatura química racional. Aquí se aceptaron 55 sustancias que no pueden ser descompuestas en sustancias más simples. Estos fueron conocidos como elementos químicos. En 1807, Jöns Jacob Berzelius, considerado uno de los fundadores de la química orgánica y como uno de los padres de la química moderna, clasificó los productos químicos en dos: orgánicos e inorgánicos, siendo los orgánicos los que proceden de los organismos vivos y los inorgánicos los que proceden de la materia inanimada. A raíz de esta división, nace una teoría, la teoría de la fuerza vital, o teoría vitalista. Esta planteaba que para crear un compuesto orgánico era necesario una fuerza vital, es decir, que los organismos vivos tenían una fuerza vital, que era lo necesario para que un compuesto orgánico surgiera, a diferencia de los compuestos inorgánicos. Buenas, mi nombre es Geraldo y continuaré hablando acerca de la historia de la química orgánica. Como ya hemos visto, la química orgánica empezaba a desarrollarse de un estado rudimentario a una ciencia muy bien organizada. Michel-Eugène Chevreul, un químico francés, hizo dos contribuciones principales a este desarrollo. En 1811, su análisis de un jabón hecho de grasa de cerdo condujo a un estudio de 12 años de una variedad de grasas animales. Para esa época, los químicos creían que un jabón era el producto de toda la grasa que reaccionaba con un alcalino. Sin embargo, Chevreul demostró que un alcalino dividía una grasa en un alcohol al que él decidió llamar glicerina y un jabón que era la sal de un ácido orgánico, y concluyó diciendo que las grasas eran glicéridos de ácidos orgánicos. Aisló muchos de esos ácidos y una nueva serie de sustancias orgánicas entró en la literatura de la química: los ácidos grasos, que llevan los nombres de Chevreul, como el ácido oleico y el ácido esteárico. Corría el año de 1828. Los químicos de la época creían que la química de los productos que constituían y producían los seres vivos, conocida como la química orgánica, era completamente distinta de la química de las sustancias no asociadas a los seres vivos, conocida como la química inorgánica, y que en particular una sustancia orgánica, como la urea, no podía sintetizarse en el laboratorio a partir de sustancias inorgánicas. Friedrich Wöhler, un químico que había sido aprendiz de Jöns Jacob Berzelius, un químico muy conocido de la época. Wöhler, no muy contento con las proposiciones de los químicos de la época, estudiaba las sales del ácido ciánico. Al mezclar cianato de potasio con cloruro de amonio, ambos en solución, luego calentar y luego enfriar,
obtuvo cianato de amonio, el cual, al calentarse, sufre una reacción de transposición y termina convirtiéndose en urea. Con esta síntesis, Wöhler derrumbó los principales argumentos de la teoría vitalista y en particular los argumentos de su profesor, que en un principio se negó a admitir el hecho científico. Por el otro lado, tenemos a August Wilhelm von Hofmann, un conocido químico alemán que pretendía sintetizar quinina, un componente de la medicina contra la malaria muy demandado en las colonias. Sin embargo, en 1856, mientras Hofmann estaba de viaje visitando a su familia, su alumno William Perkin probó una idea de Hofmann y oxidó la anilina, un compuesto orgánico utilizado para fabricar una amplia variedad de productos, como por ejemplo la espuma de poliuretano o productos químicos agrícolas. Al diluirla, para eliminarla, observó que ésta se coloraba y se dio cuenta de que había obtenido el primer tinte sintético, la anilina morada, malveína o en su honor, malva de Perkin. Buenos días, mi nombre es José Javier Suero y en esta parte vine a ofrecerles información valiosa y curiosa de la química orgánica de 1866 a 1972. Empezamos con el desarrollo de la dinamita en 1866. Este es un explosivo muy potente hecho a base de nitroglicerina. En 1864 hubo una explosión en una fábrica de nitroglicerina, quitándole la vida a 5 personas. Entre esas 5 personas se encontraba el hermano de Alfred Nobel, el creador de la dinamita. La pérdida de su hermano se convirtió en uno de los estímulos más fuertes para realizar investigaciones de variantes más seguras en la fabricación y el manejo de nitroglicerina, creando así la dinamita en 1866. La dinamita sustituyó rápidamente la nitroglicerina y hoy se desempeña trabajos como la excavación de montañas, la construcción de carreteras, demoliciones y en general se utiliza para cualquier obra pública que requiera movimientos de masas rocosas. En 1868 se sintetizó la glicerina. La glicerina es un conjunto de colorantes orgánicos que se obtiene de forma natural de las raíces de planta llamada rubia. El químico alemán Karl Gabray y Karl Liebermann sintetizaron la glicerina fue producida por una fracción del costo del producto natural y debido a esto el mercado de la rubia natural se derrumbó casi totalmente. La primera tintura fue roja, pero también existen el amarillo, el azul y el violeta glicerina. A nivel de la salud se utiliza para determinar la presencia de calcio y en la geología para detectar ciertos minerales como el carbonato de calcio, la aragonita y la calcita. En 1869 se sintetizó el primer plástico. John Wesley solo tenía 18 años cuando desarrolló el celuloide, que es el nombre comercial. Este plástico estaba hecho de nitrato de celulosa y plastificado por Alcanfor. El estímulo para el desarrollo de este compuesto fue un concurso hecho por un fabricante de bolas de billar estadounidense, Phelan Colladale, que ofreció $10,000 al que consiguiera un sustituto para el marfil natural con el que él fabricaba las bolas de billar, ya que este era muy costoso. Al final John no se ganó el premio, pero su producto sería exitoso porque sería utilizado en la industria cinematográfica a finales del siglo XIX. En 1880, el índigo artificial, otro colorante orgánico, originalmente extraído de las plantas de añil, fue sintetizado por Adolf von Baeyer, que obtuvo la síntesis en 1880. Buscaba una manera más económica de producir el mismo y resultó que no fue lo suficiente económica como para reemplazar totalmente la producción natural. En 1883, tras una larga investigación sobre el benceno, logró perfeccionar el tinte y ganó el premio Nobel en 1905. En 1898 se desarrolló el polietileno, que hoy en día es el plástico más común. Fue sintetizado por primera vez por el químico alemán Hans von Pechmann, quien por accidente lo creó en 1898 mientras calentaba diazometano. Entre las primeras aplicaciones fue el recubrimiento de cables marinos y de cables de radar, pero hoy en día se producen más de 80 millones de toneladas métricas por año y estas son utilizadas para fabricar envases de bebida, comida, fármacos, también para juguetes, utensilios del hogar y utensilios industriales. En 1928 se desarrolló o se descubrió la penicilina. La penicilina, llamado por muchos como el auténtico milagro. En 1928 se le atribuyó su descubrimiento a Alexander Fleming.
Este relató que mientras estudiaba los cultivos olvidó una placa de Petri en la que se contenían bacterias cerca de una ventana abierta. Al regresar creyó que su experimento era basura. Pero Fleming era un tipo observador y curioso, y en vez de tirar el experimento de la placa, miró alrededor de él y había un claro, una zona limpia en la que el moho había matado las bacterias. Luego de identificar al moho como Hongos penicillium, Fleming, optimista acerca de los resultados, llegó a la conclusión de que el penicillium elimina las mortales bacterias Staphylococcus. La mortalidad por infección era muy alta en esa época y la penicilina cambió la medicina y el mundo para siempre, pudiendo curar la mayoría de las infecciones presentes en la época. Esto fue todo por hoy. Les damos las gracias por acompañarnos a través de la historia de la química orgánica. Les recordamos que se suscriban, le den like al video, lo compartan con todos sus amigos y nos vemos en la próxima clase.